Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profesor. profe. Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por preguntar. Pues bueno chicos, en la clase de hoy les traigo un tema bastante interesante y bueno, aquí ya en la diapositiva pueden ver el título de este tema, que como dice acá es, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Vale, Sebastián? Primera Guerra Mundial, una manifestación de las rivalidades imperialistas. Perfecto, muchas gracias por ayudarme con eso, Julián. Bueno, como vemos acá, vemos estos términos, Primera Guerra Mundial. Entonces yo les tengo una pregunta a ustedes. Pues, Jennifer, coméntame, ¿qué crees tú que significa pues este término de Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, según lo que yo sé de las clases de historia, fue un acontecimiento pues, que tuvo lugar donde varios países y continentes pues, se pelearon con armas y todo eso. Perfecto, muchas gracias, muy buena participación, Jennifer. Bueno, ahora nos vamos a la segunda parte del título que dice una manifestación de las rivalidades imperialistas. Ahora yo quiero que ya sea Julián o ya sea Sebastián me digan qué creen que les sugiere esta parte del texto, una manifestación de las rivalidades imperialistas. Julián, dime. Pues en ese punto en Europa había varios países que todavía estaban regidos bajo el término de lo que es un imperio. Por ejemplo, estuvo en un tiempo el imperio prusiano y después estuvo el imperio otomano también. Entonces, Perfecto, perfecto, muchas gracias. Muy buena participación. Claro que tiene toda la razón. Las manifestaciones de las rivalidades imperialistas se refiere a que en esa época aún existían muchísimos imperios y que por muchas otras causas, muchos factores, tengan en cuenta esa palabra, pues se causaron rivalidades entre ellos. La segunda pregunta es, pues bueno, ya sabemos un poquito más del contexto. Lo que viene es, ¿qué han escuchado o qué han sabido ustedes que son las causas de este evento? ¿Quién me puede decir algo? Ok, perfecto, Julián, dime. pues una de las principales causas que he visto fue el asesinato del príncipe austrohúngaro, no me acuerdo el nombre, si no estoy mal, es Francisco Fernando, si no estoy mal. Exacto. Ok, ¿qué más? Jennifer, has comentado. Oh, bueno, Sebastián y luego Jennifer, ¿qué has escuchado? Yo recuerdo también que estaban comenzando a salir ideologías muy radicales, entonces eso llevaba a conflictos políticos de gran escala. Por ejemplo, una de estas ideologías que estaban haciendo era el fascismo, que también fue como Excelente. influyente en estos tiempos. Excelente. Y coméntame, Jennifer, ¿qué has escuchado? Pues en mi caso, yo creo que como casi todo motivo de guerra o de discusión, pues poder, pues estaban peleando por ver quién conseguía más poder, más influencia sobre los demás. Exacto, muy bien. Hey, muchas gracias, de verdad. Muy buenas participaciones, chicos. Bueno, ahora, ya teniendo en cuenta todas estas respuestas, nos podemos mover a la segunda parte de nuestra clase. Para esto, yo les voy a dar unas pequeñas hojas, ustedes las van a tener, pues no las vayan a rayar todavía, pueden darle un ojo, ¿vale? Y ya les hablo un poco más sobre por qué esta actividad. ¿Listo? Bien, ahora, muchachos, voy a darles una pequeña explicación sobre del esquema que van a seguir en ese texto. Primero que todo, hay que aclarar, este texto con el que vamos a trabajar, al igual que todos los textos, pertenece a un género en específico. Es el género explicativo factorial. Ahora, antes de empezar, ¿alguno sabe qué es un texto explicativo factorial? ¿Le suena la palabra? Un texto que busca explicar un tema. Ok, sí, bien. ¿Y lo de factorial? ¿Por qué factorial? Por medio de factores o aspectos específicos. Exacto, sí, en efecto. Se trata de un género que busca explicar los hechos y acontecimientos detrás de un fenómeno o un suceso y lo hace de una manera secuencial. Ahora, estos textos siguen un esquema básico en su estructura. La primera parte está dividido por etapas que a su vez se dividen en fases. La primera etapa de un texto explicativo factorial es la contextualización.
En esta lo que se hace es que se da un preámbulo del fenómeno, qué es, qué fue lo que sucedió, se hace una explicación breve del fenómeno o del resultado que trae. Y bueno, puede incluir una pregunta inicial para captar la atención del lector, como por qué ocurre esta cosa o qué fue lo que sucedió antes de este fenómeno, cosas así. La siguiente etapa es la explicación, y en esta ya se empiezan a hablar de los factores que ocasionaron el evento o el fenómeno. Se hace, como dije, es el texto explicativo factorial organiza los factores de manera secuencial para explicarlos. Entonces se enumeran las causas o factores, y cada causa, cada factor se desarrolla en un párrafo o sección específica. Entonces estos factores en sí serían las fases que conforman la etapa de la explicación. Se empieza a explicar factor 1, una descripción detallada, factor 2, factor 3, y así sucesivamente. Y finalmente viene la conclusión, que es ya, bueno, esta palabra se imagino que ya le suena más, aquí se le hace una recapitulación breve de las causas principales que se expusieron anteriormente, cómo están relacionadas en cada una y cómo dan lugar al hecho. No es necesario, pero pues suele haber una reflexión o comentario final sobre la importancia de entender este acontecimiento o fenómeno del que se está hablando en el texto, y puede incluir posibles soluciones o proyecciones, algo que pueda ser relevante para futuro entendimiento de otros temas relacionados. Ahora, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Yo tengo una pregunta. ¿Esta estructura siempre va a ser fija en los textos explicativos factoriales? No, no va a ser fija. Es el esquema general que se suele seguir, y cuando vayan a escribir un texto de este tipo, pues pueden partir de este esquema, como y mencionarlo en su mente, pero a partir de ahí, pues la escritura ya depende de ustedes. Ahora, por ejemplo, en la contextualización, si estamos hablando de un texto que está hablando de un evento histórico, pues ya dijimos que será un preámbulo de ese contexto, pero pues también puede ser que el autor prefiera dar como una contextualización histórica del evento. O sea, antes de empezar a hablar del evento, de su definición como tal, pues puede decir, bueno, en esta época ocurría tal cosa con ciertos países, entonces esto dio lugar a, por ejemplo. Y aquí en la conclusión, bueno, lo de la reflexión o comentario final, eso es algo que no todos lo hacen, pero pues está la opción ahí. Así que no es realmente necesario que sigan al pie de la letra del esquema, simplemente es como la pauta general de la que tienen que partir. ¿Otra pregunta? ¿Qué hace que un texto explicativo sea factorial? O sea, ¿qué lo distingue de otro tipo de textos explicativos? Buena pregunta. Sí, bueno, en efecto, ambos son parte del género explicativo. Ambos intentan como dar a entender las causas de un hecho. La diferencia aquí sería el enfoque del texto. Mientras que un texto explicativo normal pues te dice, bueno, esto es así, ocurre de tal forma. Te dan como una explicación básica de por qué ocurre el evento, y bueno, la idea es que sea lo más conciso posible para la persona. En cambio, un texto explicativo factorial, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a analizar el texto. Este se suele extender más para poder hablar una por una de los factores que dan pie al evento. Ya lo vamos a ver. Gracias, profe. Vamos a ver, porque ahora que conocen el género al que pertenece el texto que mencionamos al principio, vamos a ejemplificar la estructura esquemática que ustedes acaban de aprender con ese mismo texto. Tenemos los primeros dos párrafos del texto, y esos dos primeros párrafos conforman juntos la primera etapa del texto, cuyo nombre es contextualización. De hecho lo acabo de explicar. Ahora, este primer párrafo de acá como tal no nos da mucha información, o bueno, mejor dicho, no nos da una definición como tal del fenómeno en cuestión. Sin embargo, el párrafo siguiente, el segundo párrafo, sí nos otorga información relevante acerca del fenómeno. Nos dice
que entre los participantes de este conflicto estaban por primera vez dentro de un conflicto bélico países no europeos y que las causas de este conflicto pueden dividirse de cierta forma. Se pueden dividir en causas económicas, causas políticas y causas sociales. Ahora, antes de seguir, me gustaría saber, cuando ustedes escuchan esos tres términos, causas políticas, causas económicas, causas políticas, causas sociales, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué creen que esos términos quieren decir? Piensen y después me comentan su respuesta. Julián. Pues en el ámbito económico, las naciones siempre buscan tener como el poder, como monopolizar todos los productos que pueden llegar al mercado, ya que eso puede producir más ganancias. Y eso puede hacer que entren en conflicto con otras naciones porque pues intentan superar los ingresos que este país puede producir. Y ni siquiera tanto por la gente, sino más por como superar, como ser mejor que el otro. Está bien, de hecho se acerca considerablemente a lo que vamos a ver que sucedió. ¿Alguien más? Sebastián, adelante. Respecto a las causas políticas, esto podría referirse a conflictos de ideologías, porque generalmente en las guerras los países quieren tratar de imponer su ideología por sobre el otro, porque eso significaría que su ideología es dominante, que es la que debe seguir todo el mundo. Está bien. Jennifer, ¿te gustaría comentar algo antes de que siguiéramos? Sí, mis compañeros hablaron de causas económicas y políticas y sobre las causas sociales. Yo diría que pues está mucho, digamos, está muy influenciado también por las redes y relaciones que se llevaban en ese entonces y cómo querían de pronto tener la mayor cantidad de territorio para hacer más sobre los demás y también ese puede ser bueno. Ok, bueno, sus respuestas fueron bastante acertadas. Como las causas económicas hacen referencia a cualquier problemática relacionada con la búsqueda de una obtención monetaria, por la generación de dinero. Las causas políticas hacen referencia a cualquier conflicto producido por las diferencias existentes entre diferentes naciones, y las causas sociales, al igual que las causas económicas, aluden a la existencia de un conflicto. Ese conflicto es de una escala mucho menor, ya que sus participantes ya no vendrían a ser naciones, sino entes más concretos como tal, como personas, colectivos. Más adelante van a ver a qué me refiero con eso. Bueno, pasamos a el primer factor. En las diapositivas siguientes te van a dar cuenta que están los subtítulos de causas políticas y causas sociales. Esa es la diferenciación de los factores de las que yo les hablé al principio de la etapa anterior. Bueno, esta primera etapa nos dice que había una feroz competencia entre las naciones europeas por alcanzar los mercados que más convenientes eran para vender sus productos, y esa competencia a su vez era producida por el desarrollo de la industrialización y el desmedido aumento de los medios de producción. Ahora, antes de seguir, me gustaría saber si ustedes entienden a qué me refiero cuando digo desarrollo de la industrialización. No, Empezaron a aumentar la producción en empresas y por ahí va. por ahí va. Sí. ¿Algo más? Ok, Julián. También que comenzaron, y con ese aumento que mencionó mi compañera, eso me imagino que tuvo que requerir que
pues las empresas mejoraran como las cadenas de suministro, como encontrar maneras más eficientes de hacer las cosas para poderlas hacer más rápido y de forma más eficaz. Está bien. Bueno, y ahora, y ahora en ese sentido, ¿qué les dice el término producción desmedida de nivel de productos? Que exageraba. Sí, sí, que producía muchísimo. Ah, Podemos reducir el término en eso. Y, ok, bueno, básicamente es eso. La industrialización tiene que tener en cuenta que sí, alude a la producción en gran cantidad y en gran velocidad de productos con el fin de venderlos y ganar dinero. Más esa producción ocurría en una época específica y en un contexto social específico. En este caso, esa época o contexto específico es la revolución industrial. Y bueno, en ese sentido también ya ustedes dijeron que era la producción en medida de productos. Ahora pasamos al siguiente factor, cuyo título, por supuesto, es causas políticas. Este factor nos dice, y por favor sitúense en sus hojas mientras explico, que se formaron dos bandos, por decirlo así, entre las naciones europeas que poseían intereses similares con el fin de alcanzar más mercados. Esos dos bandos estaban encabezados por Inglaterra y Alemania respectivamente, porque esas dos naciones eran las mayores potencias económicas de ese momento y por ende tenían una muy estrecha rivalidad entre ellas. Ahora, antes de seguir, solo para ver si si les quedó claro ese factor, ¿qué son mercados? La palabra mercado, ¿qué les dice? ¿O qué creen que significa dentro de este contexto? Obviamente, esa palabra no alude al sitio donde ustedes van cerca de su casa a comprar alimentos y otras cosas. Es algo un poco más abstracto y engloba y abarca más. ¿Qué creen que es? Dado a lo que menciona el texto, cuando hablan de mercado, podría referirse a esas actividades económicas que realiza cierto sector de la población, específicamente. ¿en qué parte del texto está la palabra? En la parte donde habla del segundo factor, de causas políticas. Sí, en qué Vamos a ver. Donde dice, dado el desarrollo industrial y la lucha imperialista En el por primer dominar los párrafo. mercados. En el primer párrafo. Muchas gracias, Julián, por tu ayuda. Ahí lo dice. Ahora, ¿te gustaría comentarnos qué piensas, qué significa esa palabra en este contexto? Pues estoy de acuerdo con lo que decía mi compañero Sebastián. Ok. ¿Y tú, Julián, tienes algo diferente que decir? Pues yo en cierta forma entiendo, o sea, cuando hablan de mercados en el mundo, entiendo como países no solamente, ya que estamos situados en el contexto europeo, no solamente países intentando vender dentro de Europa, sino que también tendrían como la intención de vender, por ejemplo, en Asia o en América, con el fin de también como expandir más sus ganancias y la influencia que pueden llegar a tener. Bueno, ok. Primero, muchas gracias por sus intervenciones. Sus intervenciones estuvieron hasta cierto punto, fueron hasta cierto punto acertadas. Para simplificar un poco más una noción tan abstracta como lo es los mercados en el campo de la economía, los mercados acá hacen referencia a los grupos de personas que son capaces de comprar los bienes materiales que producían las naciones industrializadas y que vendían. Y bueno, pasamos a el tercer y último factor, cuyo título es causas sociales. Y como decía, este factor referencia a un hecho de mucha menor escala, pero
con bastante incidencia en la ocurrencia del suceso. Este factor cuenta cómo las exigencias de ciertos pueblos europeos frente a quienes los dominaban complicaron aún más el cuadro de la política internacional europea, y eso quebrantó el ya frágil equilibrio conseguido por las naciones europeas en ese siglo. Ahora, ¿alguno tiene una pregunta relacionada a ese factor? ¿Nada? Bueno, entonces, para concluir, todos estos factores que yo les acabo de mencionar se relacionan entre sí para terminar provocando la ocurrencia de el suceso en cuestión, que, como ya saben, es la Primera Guerra Mundial. Listo, chicos, entonces, como les iba diciendo desde el inicio, recuerda que cuando les estábamos hablando sobre la estructura, mencionamos algo importante sobre la conclusión, ¿cierto? ¿Quién me puede recordar qué mencionamos? Dime, Jennifer. Que no era obligatorio, pero que casi siempre solían agregar una reflexión final de lo que se había hablado antes. Perfecto, muchas gracias por esa participación, Jennifer. Entonces me gustaría que Sebastián, para continuar, me ayudes leyendo la primera parte de este párrafo. Para estos señores de la guerra, el nacionalismo fue un instrumento para arrastrar a grandes cantidades de jóvenes soldados y civiles a la muerte. Ellos se alistaban en el ejército creyendo que iban solo en defensa de su patria, sin imaginar que iban a defender, además de su país, los intereses de unos cuantos poderosos capitalistas. Perfecto, muchas gracias por ayudarme con esa lectura, Sebastián. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos al inicio sobre las conclusiones, ¿qué les parece ese párrafo? ¿Qué me pueden decir? Tal vez está dando su punto de vista el autor. Muestra de pronto una posición acerca del suceso, porque menciona como los intereses de unos cuantos poderosos capitalistas, pero eso no es como que se pueda decir a ciencia cierta, sino que es algo que se asume o se infiere de la situación. Muchas gracias, perfecto, Jennifer. Julián, ¿me ayudas por favor leyendo las últimas dos líneas? Claro. Finalmente, la guerra se precipitó debido a un incidente circunstancial que diversos historiadores consideran un simple pretexto: el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. Perfecto, ¿recuerdas que al inicio mencionaste su nombre? Sí. Efectivamente, como ya te nos habías adelantado, este fue el principal, entre comillas, factor que desencadenó todo este problema. Entonces, ¿quién me puede dar un pequeño recorderis muy general sobre pues, la estructura de un texto factorial y pues, cuáles son sus partes o sus etapas? Ahí tienen en sus hojas, pueden ver, revisar y me comentan, ¿vale? Sebastián, perfecto. Recuerdo que el propósito del texto pues, es explicar un fenómeno o un evento, eso sí. Excelente. Y debido a esto se divide en tres etapas. La primera, que es una contextualización del propio fenómeno o evento que está a punto de explicarse. Excelente. Y la segunda es una explicación que está dividida por factores que están muy bien detallados, y el número de factores quizás es dependiente del autor. Ok. Y por último, una conclusión que hace un pequeño resumen del texto, y no siempre, pero dependiendo del autor, se va a agregar una reflexión o un comentario acerca de este fenómeno o evento. Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias por las participaciones, chicos. De verdad espero que les haya interesado la clase. Las hojas que las tienen ahí, pues por favor guárdenlas, ténganlas en cuenta para la próxima clase, ya que nos van a servir para la próxima actividad. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.